Bueno, damos por inicio entonces a este noveno Congreso Interfaces Virtual, el Congreso de Creatividad, Tecnologías e Innovación para la Calidad Educativa. Para los que están recién llegando, les contamos que este es un espacio en el que los protagonistas de la comunidad educativa de América Latina y otros lugares del mundo comparten experiencias pedagógicas, intercambian vivencias, validan proyectos y consolidan estrategias educativas. Es una usina, un espacio de expansión para quienes quieran impulsar la innovación para la calidad educativa. Los ejes temáticos de interfaces son 6. Nuevas tecnologías, nuevos lenguajes, creatividad en el aula, recorrido vocacional, comunicación institucional y espacios colegios. En esta oportunidad nosotros estamos en la comisión de creatividad en el aula. Así que tenemos acá presentes a 10 expositores y expositoras que, bueno, en determinado orden vamos a ir comentando un poco nuestras ponencias con 5 minutos, y para los que están escuchando, les pedimos que vayan anotando sus preguntas para que al final de todas las exposiciones se puedan ir respondiendo de acuerdo a la pregunta que ustedes planteen, ¿sí? Pero eso va a ser al final de las exposiciones para no interrumpir el flujo natural de las ponencias. Bueno, aquí estamos. Ariel nos está ayudando en la moderación y tenemos a todas las expositoras y expositores para comenzar. Bien, vamos a arrancar con la primer expositora, que es Dayana Leonor Di Stefano. El título es Lenguaje no sexista como horizonte pedagógico. ¿La tenemos a Dayana? En el caso de que por casualidad justo se les haya desconectado, bueno, pasarán cuando se vuelvan a conectar hacia el final de la lista como una caramelera. Así que bueno, continuamos entonces, hasta recién estuvo conectada. Qué pena, se ve que justo se le desconectó. Bueno, está en la sala Thais de Sousa Alves Coutinho. Sí, ahí veo conectado. Ariel, si le puedes dar la habilitación. Sí, tiene habilitación. Perdón, Thais decía que no estaba pudiendo escuchar, así que es probable que no nos escuche cuando estemos hablando. Ari, si podés escribir en el chat de la forma que tiene que hacer para poder activar el audio. Y continuemos con la siguiente ponencia, si no perdemos tiempo, y luego seguimos con Thais y con Dayana si se conecta. Ok, seguimos. Siguiente ponencia, diseño de una ruta de inclusión para instituciones de educación superior por Andrés Felipe Rojas Zapata. Andrés, ¿estás conectado? Sí, muy buenos días. Perfecto. Cuando quieras. Vale, muchísimas gracias. Un momento, comparto la pantalla. Muy buenos días con todos los presentes nuevamente. El nombre de mi trabajo, de mi ponencia, es diseño de una ruta de inclusión para instituciones de educación superior. Bueno, ¿de dónde sale el tema? Pues la necesidad de trabajar para implementar una ruta de inclusión para la diversidad. Cuando nosotros analizamos el tema de la política, la teoría existente sobre el tema de la educación inclusiva, se puede encontrar que hay muchas investigaciones que trabajan esta temática y hacen diferentes recomendaciones o menciones sobre lo que debería ser la educación inclusiva en las instituciones de educación superior. No obstante, se puede encontrar que existe una diferencia entre la política, la teoría existente sobre el tema y la realidad que se vive en las instituciones educativas o en las instituciones de educación superior, particularmente en este caso. Y existen diferentes autores actuales que se pueden encontrar que establecen que existen diferentes barreras, como son las pedagógicas, que son las propias del proceso de enseñanza-aprendizaje, las barreras administrativas, que hacen alusión a la falta de políticas claras y también de administración de recursos financieros para realizar diferentes ajustes para la educación inclusiva, y existen las que considero
el mayor problema, las barreras actitudinales, las que son las barreras propias que presentan las personas a nivel de la comunicación o su negativa frente a tratar con personas pertenecientes a poblaciones diversas, como son los grupos afrodescendientes, grupos indígenas, grupos romaníes, población LGTBI y asimismo las personas con discapacidad. Como un dato estadístico, un antecedente de este problema, en el caso particular de Colombia, se encuentra que existen, a cuenta del 2018, se encuentra que solamente, hablando de las personas con discapacidad, que son los antecedentes existentes, solamente el 2% de la población con discapacidad logra alcanzar estudios superiores. Bueno, esta investigación o este proyecto surge de una investigación que tuvo por objetivo general diseñar un programa integral de educación inclusiva para instituciones de educación superior en Colombia y el objetivo específico, desarrollar una propuesta con lineamientos administrativos, pedagógicos y psicosociales para el desarrollo de la educación inclusiva en la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Con respecto a cómo se elaboró o cuál fue la línea base para la elaboración de estos lineamientos. La población objeto fueron dos, básicamente. La primera de ellas fue la comunidad educativa objeto de la institución objeto de estudio, en la cual se trabajó con 3 poblaciones diferentes, los docentes, los estudiantes y el personal administrativo. A este personal se buscó indagar o se preguntó sobre las experiencias que desde su punto de vista se presentan en materia de barreras educativas para las poblaciones diversas. Y el segunda población objeto, o con la que se obtuvo la línea base, fueron entrevistas que se realizaron a expertos investigadores en el tema de educación inclusiva o en el tema de la interculturalidad también de diferentes países, como son Colombia, Ecuador y México. Como tal, se entrevistaron un total de 14 investigadores sobre los diferentes temas, a quienes principalmente se les indagó sobre las recomendaciones para superar las diferentes barreras que se identificaron durante la primera etapa de diagnóstico. Entonces, a través de las diferentes recomendaciones y asimismo de la teoría revisada sobre el tema, se estableció una propuesta que cuenta con 3 ejes de acción, se estableció que la educación inclusiva debe trabajarse en una primera instancia. Debe existir una mayor claridad sobre lo que es la normativa, la ley, las leyes internacionales y nacionales de cada país sobre lo que es la educación inclusiva. Debe existir en cada universidad un glosario de términos sobre los diferentes conceptos que existen sobre la educación para evitar ambigüedades sobre estos. Y por último, se estableció una propuesta de lineamientos o actividades ya más prácticas para el desarrollo de la inclusión. En el último aspecto de la propuesta de alineamiento se establece la ruta de inclusión, en el cual se diseñaron 4 momentos. Invitación, que tiene como objetivo el acercamiento a la comunidad por parte de la institución universitaria para ofrecer sus servicios y las diferentes garantías que brinda la educación inclusiva. La bienvenida a la diversidad, que son los diferentes identificación de las características de las personas pertenecientes a poblaciones diversas y los primeros ajustes para recibirlas. El tercero es la comunidad inclusiva, que es la elaboración de diseño universal de aprendizaje y los diferentes ajustes que sean necesarios, y el egreso y seguimiento de la institución. Entonces, a nivel de la invitación, es necesario realizar 3 actividades: publicidad y visita a los colegios o a las instituciones de educación media para que exista una articulación entre la educación superior y la educación media, como lo mencioné. Segundo, la orientación personalizada sobre los intereses y particularidades que ofrece cada programa y asimismo las exigencias que se necesitan y si el estudiante en condición de discapacidad o el chico que presenta una discapacidad cuenta con las capacidades para iniciar y culminar efectivamente sus estudios. Y también está una adecuada caracterización. En la bienvenida a la diversidad tenemos lo que son los cursos de nivelación, dado que la teoría y los expertos nos mencionan que no todos los estudiantes, debido a diferentes, ya sea situaciones de vulnerabilidad personal o vulnerabilidad socioeconómica, sociocultural, incluso podríamos mencionar, no suelen contar con una educación de calidad durante su adolescencia que les permita acceder a la universidad bajo las mismas condiciones que otros estudiantes que han pasado por una educación más favorable. Por lo tanto, es necesario brindar estos cursos para brindar equidad en las condiciones educativas. Con los estudiantes pertenecientes a poblaciones diversas, es necesario también elaborar los planes individuales de ajustes razonables, dado que independientemente de que 2 personas presenten una misma discapacidad, tienen diferentes formas de aprendizaje y diferentes estrategias para hacerlo. Por lo tanto, es necesario realizar esta actividad.
El tercer aspecto es el diseño de la comunidad inclusiva, que es la educación en diseño universal de aprendizaje para los docentes y en general para la población, en el que se hable o se oriente sobre estrategias de orientación y evaluación de los aprendizajes. Y también tenemos las estrategias de bienestar psicosocial, que son estrategias o actividades que se deben diseñar de manera previa para facilitar espacios de socialización y de comunicación a los estudiantes, dado que como la teoría nos habla sobre el tema, la universidad no solo debe ser un espacio en que se brinde educación de calidad para todas las personas, debe ser un espacio en el que se brinden oportunidades de comunicación para todas las personas en consideración y considerando y respetando sus diferentes culturas y personalidades. Por último, Bien. tenemos Andrés, tenemos que cerrar ya, que ya te pasaste, ¿sí? este puntito, el seguimiento para la inserción a la vida laboral, que es necesario que las instituciones universitarias hagan seguimiento a las personas con presentes en poblaciones diversas, también dentro del ámbito de su vida laboral. Incluir no es dejar entrar, es dar la bienvenida. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esa ponencia y esa frase final. Bueno, continuamos entonces con Denise Saavedra Andreotti, el radioteatro como herramienta pedagógica. Denise, ¿estás conectada? Sí, ¿qué tal? Buen día para todos y todas, ¿cómo están? ¿Empiezo nomás? Empezá nomás. Bien. Bueno, soy profesora de teatro, soy gestora cultural y pertenezco a la Escuela Normal Superior número 30 de la ciudad de Esperanza de la provincia de Santa Fe. Desde allí hemos estado trabajando de manera virtual durante el pasado año y parte de este, y hemos encontrado una herramienta dentro de lo que es el área de las materias artísticas, como es la recuperación del radioteatro. Ya veníamos trabajando con los estudiantes de terceros años, que tienen entre 14, 15 y 16 años, con proyectos de este tipo, y nosotros en la institución además contábamos con un encuentro de teatro de escuelas secundarias que lamentablemente por la pandemia no pudo llevarse adelante. Entonces surge un poco esta posibilidad de recuperar un viejo formato que fue tan importante en nuestro país, como es el radioteatro. Lo vimos como una posibilidad frente al bombardeo de imágenes que planteaba la pandemia, de estar todos los días consumiendo, si no son videos, si no son noticias, si no son justamente todo lo que tiene que ver con, disculpen, todo lo que tiene que ver con justamente imágenes que los chicos veían, lo que son las redes sociales, lo que es TikTok, que se volvió tan famoso y tan de moda, pero justamente todo eso eran producciones del área de lo visual, de lo audiovisual también. Entonces buscamos otros medios por los cuales pudiesen producir sus propias historias, sus propios procesos también, poder contar un poco lo que estaban vivenciando, lo que estaban pasando, y nos encontramos con la potencia que tiene el radioteatro. Frente a esto, los chicos pudieron trabajar con la creación de historias a través de guiones de radioteatro, a través de adaptaciones de obras que fueron llevadas a este formato, y sobre todo también el proceso que tiene el radioteatro como herramienta pedagógica de esta experiencia de exponerse sin exponerse. Esto de poder trabajar desde la voz, que a veces es algo que queda como en un espacio secundario, muchas veces porque priorizamos la imagen, priorizamos los gestos y priorizamos otras cuestiones, y no prestamos atención al sonido o a las capacidades que nos puede brindar nuestra propia voz. Así que fue un trabajo también de composición de estos estudiantes para encontrar sus personajes, para poder caracterizarlos a través de herramientas como el doblaje, poder consumir elementos que utilizan actores y actrices de doblaje para llevarlos a, bueno, lo que uno ve en las películas. Ellos lo pudieron recuperar, lo pudieron trabajar en lo que fueron sus propias historias. También se hizo hincapié en la producción de sonidos caseros, que lo que permitió fue que trabajase en la parte creativa. Esto
es lo que se hacía en los comienzos del radioteatro. En los estudios de grabación se llevaban las obras y cada uno de los actores o actrices producían los sonidos en ese espacio de estudio. Bueno, se les pidió a los estudiantes también que pudieran generar esos sonidos a través de elementos que tuvieran en sus casas, que pudieran encontrar, que muchas veces no es ese elemento el que hace el sonido. Quizás estoy haciendo el sonido de una puerta, pero no estoy utilizando una puerta para hacer el sonido. Entonces, también despertar la creatividad a través de estos nuevos elementos, de buscar esa creación de ese universo sonoro para sus composiciones, genera también una forma de narrativa desde lo sonoro. Nos parece interesante también lo que es el provocar en el otro la escucha atenta, porque estamos muy acostumbrados también a consumir audios de WhatsApp todo el tiempo y enviarlos. Muchas veces los reproducimos ahora que tenemos la posibilidad en 1.5, en 2, y en este caso lo que buscamos es que los chicos pudieran también empezar a prestar atención a los sonidos, a los ambientes, a los espacios, a las mismas películas que muchas veces ven, y que tienen una carga sonora gigantesca a través de técnicas como el Foley, y poder aplicar esas técnicas de efectos de sonidos de grabación en sala, llevarlas a sus propias producciones. Todo esto, además de combinarlo con el radioteatro, se pudo combinar también con el formato del podcast, que ahora se está haciendo muy conocido, y que creemos que nos ayuda a conectarnos desde otro lugar, los ayuda también a crear a través de diferentes roles en estos grupos que fueron generando, y creemos que también puede ser una forma de construir narrativas, de contar historias y empezar a tomar protagonismo desde la voz y no tanto desde la imagen, como nos plantean las redes sociales hoy en día, y generar estos contenidos que son propios, que son personales y que también trabajan muchísimo la creatividad, no solo en quien los genera, sino también en quien los escucha. Muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante. Bueno, seguimos jugando con el Eternauta de María Melce Escudero, Belén Donda y María del Carmen Martínez. ¿Están ahí? Sí, hola. ¿Qué Buenas tal? tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, aquí estamos. Cuando quieran. Bueno, comienzo con la presentación. Mi nombre es Emilce, soy profesora de literatura del Instituto San Francisco Solano de Claypole, de la provincia de Buenos Aires. Allí tenemos 3 cuartos, 2 de la modalidad de ciencias sociales, 1 de economía. Y bueno, el año pasado, en medio de la pandemia, la profesora Carmen de Salud y Adolescencia nos hizo una invitación a las profesoras de literatura, a la profesora Belén, que está con uno de los cuartos, con el de economía, y a mí, que estoy con los 2 de sociales, para trabajar juntas. Como nosotras en literatura estábamos leyendo la historieta El Eternauta de Oesterheld, la profesora del Carmen nos dijo, bueno, me gustaría participar de esto, y bueno, decidimos trabajarlo el año pasado desde el lado del héroe colectivo, y trabajar con los chicos el concepto que ellos tenían de héroe, si predominaba más el héroe individual o el héroe colectivo, y también llevarlo a los héroes de la pandemia. Bueno, y ahí obtuvimos resultados increíbles porque, bueno, por lo menos a mí como experiencia me queda el testimonio de una de las alumnas que decían, bueno, antes nuestros héroes estábamos pendientes, digamos, de los mediáticos, ellos eran nuestros modelos, nuestros héroes, y bueno, con el tema de la pandemia poder revisar ese concepto y ver que también los héroes tienen que ver con estas situaciones y estos problemas colectivos, y bueno, y ahí aparecieron todos los trabajadores de la salud, los médicos, las enfermeras, los científicos buscando las vacunas, la gente que trataba de ayudar a otras personas que no la estaban pasando muy bien. Y todo esto trabajándolo desde SADO, que es la profesora María del Carmen la que luego nos va a explayar, y este año decidimos armar un video en el que los chicos pudieran difundir esto del Eternauta, la historia del Eternauta, y incluir opciones dentro de esa narración
en la que los lectores o digamos, los espectadores de ese video pudieran tomar decisiones ubicándose como en el lugar de los personajes, pero desde sus propios valores y creencias y estereotipos. Así que bueno, seguimos trabajando, digamos, con el Eternauta, y bueno, se fue dando como una cosa muy natural, pero bueno, seguimos avanzando en eso, y bueno, compartimos mucho con lo que compartió la profesora con el tema del radioteatro, ¿no? Porque en ese videíto, además de la narración, diálogos, las voces de los chicos en las voces de los personajes, la musicalización, los efectos especiales, bueno, como que se trabajaron muchísimas cosas desde lo audiovisual. Así que bueno, ahora les presento a mis compañeras, a la profesora Carmen y a la profesora Belén, que también trabajamos juntas en este proyecto. Gracias, Emilce. Me nombró y bueno, la virtualidad nos dio la posibilidad de trabajar a los 3 cursos juntos, trabajar 3 docentes. En el caso de la materia salud y adolescencia, es una materia que en general es como conceptos bastante abstractos. La literatura lo que me permitió es tener un soporte para conceptos como estereotipos femeninos, masculinos, de familia, para trabajar la discriminación, para trabajar los prejuicios y sobre todo para trabajar los valores. En esta historieta en particular, esta historieta argentina, este modo de lectura que en algunas ocasiones es considerado una cuestión menor en la literatura, nos permitió como docentes dar esta posibilidad a los chicos de establecer cuáles son los valores que tiene esta obra, en este caso el valor de la vida, de la solidaridad, del trabajo en grupo, y todo esto se ha trabajado en este caso con el Eternauta. Belén, tu palabra. Bueno, básicamente para cerrar, buenas tardes, queríamos contarles que también, por una disposición que viene del Ministerio, este año hemos sumado al proyecto a las profesoras de inglés. Entonces, realmente estamos muy contentas que el trabajo interdisciplinario que arrancamos en el 2020 haya llegado para quedarse. Nos gusta pensar que más gente se suma a esta manera de pensar y de trabajar. Los chicos tienen una mirada más global, se ve cuando nuestras colegas de 5º año nos cuentan que son chicos más predispuestos que otros años a trabajar y a interpretar obras literarias. Pensar que la literatura nos interpela siempre desde el lado de la humanidad, ¿no? Estas como visiones diferentes, las maneras de entender el mundo, y este año hemos visto cómo ellos se ponen en el lugar de tomar decisiones, desde una mínima decisión de una historieta, llevándolo al ámbito de su vida personal, que decidimos cuando decidimos, y pensar también en esto como un proyecto de vida. Muchas Gracias gracias, chicas. todos. Muchas gracias. Muy interesante también. Seguimos con la siguiente ponencia de Diana Leonor Di Stefano, Lenguaje no sexista como horizonte pedagógico. Hola, ¿qué tal? Voy a ver si puedo compartir pantalla, si va todo bien y si no se corta. Lamentablemente me parece que no voy a poner la cámara porque estoy en el auto y la verdad es que se cortó la conexión recién. Pero bueno, ante todo, muchas gracias por este espacio, por participar y compartir en este encuentro de innovación y creatividad en la docencia. Mi nombre es Diana Leonor Di Stefano, me formé en la Universidad Nacional de La Plata como licenciada y profesora en psicología, en comunicación social y en comunicación digital, y hace 3 años estoy en España, donde hice un máster en estudios de género y en marketing digital. Digamos que estoy más metida en el mundo digital y del desarrollo web. El trabajo en lenguaje no sexista como horizonte pedagógico. Un planteo es los desafíos que tiene la educación en la actualidad, esta parte híbrida entre las instituciones, lo analógico, lo que sería la presencia física y todos los desafíos que tenemos que tener ahora, que ya venían, pero se han potenciado en la pandemia, una mezcla de escenarios, un poco retomando esto de distintas sensaciones, de sonidos, de cuerpos, de espacios, bueno, y entre medio del dispositivo, no solo lo digital, como los celulares, smartphones, televisiones, dispositivos inteligentes, qué sé yo, sino
también dispositivos educativos, ¿no? Como si fueran tienen instituciones de saber y poder. Entonces, desde este lugar es qué subjetividades estamos construyendo o fomentando en la educación. Entonces, lo que me planteo de algunas perspectivas del feminismo dentro de los estudios de género es analizar y cuestionar los vestigios de una cultura tradicional, binaria y heteronormativa, y que la educación también tiene que revisar estas bases ontológicas y epistemológicas sobre cómo transformar las maneras de enseñar, el acercamiento crítico al conocimiento. La propuesta es que el lenguaje no sexista, que también tiene distintas acepciones, se puede entender como lenguaje inclusivo, comunicación no violenta, bueno, hay varias maneras de poder decir algo similar, todas tienen sus pros y sus contras, como todos los términos, pero bueno, yo opté por el lenguaje no sexista, que puede mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, porque lo que trata es de educar con empatía, y tratando de no reproducir las lógicas discursivas reduccionistas. Algunas variables a tener en cuenta desde la perspectiva de interseccionalidad, que es pensar en muchas variables, digamos, relacionadas al género. Está el sistema sexogenérico, ¿no? La orientación afectivo-sexual, pero también otras cosas a tener en cuenta. El rango etario, o sea, cosas que parecen como muy obvias, pero bueno, quienes están al frente, o desde la pantalla, o en lo físico, o en lo que sea, o en diferentes formatos, asincrónico, sincrónico, bueno, el rango etario, idiomas, religiones, la etnia, retomar todo esto de, digamos, de las descendencias, múltiples descendencias, la nacionalidad, cuáles son los imaginarios que están puestos en juego en cada cultura de las personas, ¿no? Y también está acostado de la accesibilidad, la diversidad funcional, y un poco la pregunta, ¿no? ¿Hay algo que sea normal? O sea, es retomar todas estas preguntas para poder relanzarlas. Algunas propuestas, yo me estoy dedicando en el último tiempo a lo que se llama diseño UX, UI, no sé si lo conocen, pero se llama UX, viene de una palabra del inglés, que es User Experience, que en este caso, como tomándola al lado educativo, en vez de user hacia secas, además de que en inglés tiene otra fundamentación distinta al castellano, sería centrada en las personas que estudian, ¿no? En vez de diseño centrado en las personas, esto sería diseño educativo. Algunas propuestas, en vez de utilizar, por ejemplo, el masculino hegemónico, buscar otras alternativas un poco más creativas, como el estudiantado podría ser, los usuarios, que también es el tema del castellano, decir personas usuarias, que también tiene sus pros y sus contras. Y en programación, por ejemplo, algo que vengo trabajando hace bastante también, que se utilizan muchas metáforas familiares, paternalistas, ¿no? Por ejemplo, algo que está como en jerarquía y otra que está como por dentro, por debajo. Lo que está como por jerarquía se lo llama padre, y lo que está por debajo, utilizar estas metáforas familiares para explicar determinadas cosas, por ejemplo, utilizar contenedor y contenido. Entonces, parte de todo esto es redefinir los conceptos para no seguir perpetuando un sistema sesgado por esta visión paternalista, patriarcal, binaria y heteronormativa, y bueno, que el lenguaje no sexista sea un horizonte para poder ver al otro, a las otras personas que tenemos en este frente abstracto para bueno, enseñar con mayor empatía y con mayor crítica ante el conocimiento y el saber. Bueno, muchas gracias, y cualquier cosa estoy en comunicación, por lo menos por el chat un rato, y a ver si no se me corta. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias Diana, una temática muy actual, muy vigente, que siempre genera polémica, así que muy esclarecedor. Bueno, vamos a continuar con Matías Macaferro, la filosofía y el mito del monstruo del placard. Hola, muy buenos días a todos y todas, ¿cómo están? Bueno, una alegría volver a encontrarnos, esta vez también de manera virtual, ya esperemos que el año que viene nos podamos cruzar por los pasillos de la universidad. La filosofía y el mito del monstruo del placard. Ya el nombre es un poco extraño, ¿no? Hablamos de la filosofía, de monstruos, de placard. ¿A qué hacemos referencia con todo esto? La idea está centrarnos en el concepto de filosofía y de monstruo. ¿Por qué de monstruo? Nos vamos a referir más que nada a algo que dijo Aristóteles en la antigüedad, cuando él decía que el arte
es una expresión totalmente importante y vital, ¿sí?, para la sociedad. ¿Por qué? Porque por medio del arte se manifiestan las distintas emociones en los individuos. Alegría, tristeza, emoción, llanto, la catarsis del teatro griego, de la tragedia, por ejemplo, ¿no? Todo eso, si lo llevamos a nuestra época, a la edad contemporánea, lo podemos conocer como la paradoja de la ficción. Yo creo que todos y todas los que estamos acá presentes, por ejemplo, se me ocurre ahora como ejemplo, conocemos la historia del Titanic. Todos sabemos porque vimos la película, porque conocemos la historia, porque alguna vez escuchamos hablar del Titanic. Y sabemos lo que pasa, sabemos cómo es el final. Pero sin embargo, más allá que conocemos ese final, manifestamos emociones distintas. Sabemos que el barco se va a chocar y en ese momento en que va el barco próximo al iceberg, sentimos tensión, nervios. No, que no se choque, que doble, no se va a chocar. Y sabemos que se va a chocar. Nos emocionamos, nos angustiamos, sabemos que la gente se muere, sabemos lo que se salvan y pasamos por una batería total de sentimientos. Eso es la paradoja de la ficción. Cómo nosotros pasamos de nuestra realidad a meternos directamente en un espacio ficcional y esa ficción se transforma en nuestro hecho real, en nuestro momento. Nos metemos tanto en el personaje que parecemos que estamos en el barco y que nosotros vamos a chocar. Y que luego vamos a estar en el mar. ¿Sí? Bien, esto lo llevamos al concepto de lo monstruoso. Fíjense que en todas las series, libros, películas, lo que veamos, siempre nos identificamos con el antihéroe. Ese personaje que no es ni bueno ni malo, que va por lo legal pero a la vez va por lo ilegal. Él es ese personaje medio misterioso, ¿no? Nos identificamos tanto que hasta nosotros pasamos a ser parte de ese sentido de lo monstruoso. Pasamos a ser ese monstruo también. Y fíjense que cuando hablamos de monstruo no lo vemos en un sentido peyorativo, sino en un sentido de antihéroe, de persona que, bueno, voy a decidir y voy a hacer lo que me conviene y en el momento que me conviene. Esto lo llevé al aula. El año pasado en formato virtual y este año en contrapunto de manera presencial con alumnos y con alumnas de sexto año del nivel secundario. La idea era que ellos trataran de trabajar con esta idea de la paradoja de la ficción, con esta idea de la ficción y de la realidad y cómo nosotros pasamos de ese movimiento, vivimos ese movimiento, pero con personajes que ellos entendieran como monstruosos. Se me ocurre uno ahora, por ejemplo, Maléfica, de Disney, Úrsula, incluso El Jorobado de Notre Dame, o también otros personajes que se ven en el campo de las películas. Voy a compartir brevemente, una alumna este año trabajó el personaje de Hannibal Lecter, y ella decía, ¿por qué pensamos que Hannibal es un monstruo? ¿No será que la misma sociedad lo llevó a entenderse como un monstruo y a pensarse como un monstruo? Porque él no nació, pero fue como un monstruo. ¿No será que nosotros, en nuestra manera de mirarlo, en nuestra manera de pensarlo, lo llevamos a que sea un monstruo? Voy a ver si me permite compartir ahí la pantalla. ¿Se ve ahí? Sí. Fíjense que ella apareció así en el aula y de golpe se fue como... Fíjense que en la ropa que tenía había como distintos carteles. Acá uno se va a ver mejor. A ver. Esperen que lo cargue. Bueno, no me quiere cargar la imagen. No, por ahora no se ve. No se ve, ¿no? No. Bueno, no importa. Vamos a dejar entonces ahora de compartir si no se ve. Ahí está, ahí se ve, ¿no? ¿Se logra ver ahí la imagen? Ahora sí. Bien, fíjense que ella planteaba, ¿por qué llegó a ser un monstruo este personaje? Por las miradas de los demás, por la interpretación que los demás tenían de él. Fíjense que la mayoría lo veía como un asco, como un monstruo, como un fenómeno. Sí, porque Hannibal en la serie, él quería ser mujer, se identificaba como mujer. ¿Sí? Entonces, ¿qué le decían las mujeres? Nunca vas a llegar a ser una mujer. Sos un monstruo, sos un asesino, estás obsesionado con ser algo que no sos un maricón, sos raro. Entonces, estas palabras interpelaron tanto en el personaje, explicaba ella, que lo llevó a ser un monstruo. ¿Sí? Esta ficción lo llevó a convertirlo tanto en su realidad que lo llevó a ser el monstruo que todos conocemos como es Hannibal Lecter. Entonces, fíjense, fenómeno, nunca vas a ser una mujer, te vas a rendir, ¿por qué vas a cambiar? Si vos sos un hombre, ¿por qué la necesidad de que seas una mujer? Vos nunca vas a ser como nosotras. ¿Sí? Esta realidad, esta dualidad, hacemos que convertamos a un personaje, a un individuo, en un monstruo. Esto también es la paradoja de la ficción. Este salir absolutamente de ese placar, ¿sí?, de nuestros fenómenos, de nuestras realidades, de nuestras ficciones y de nuestras emociones. Se me ocurre cuando hablo también del placar de Narnia, ese ingreso a ese cambio de realidad, ¿no? Bueno, con la paradoja de la ficción
pasa exactamente lo mismo, como presentaba esta alumna. Habría que pensar si nosotros no somos los que creamos esos monstruos, si nosotros no somos los que pensamos y proyectamos en los demás nuestras propias monstruosidades, por llamarlo de alguna manera. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías, muy interesante. Gracias. Bueno, me toca el turno a mí en esta oportunidad, así que voy a compartir pantalla. Se está viendo, ¿no? ¿El Power? Ok. Sí, se ve perfecto. Bueno, mi título es La planificación académica de un proyecto audiovisual en Latinoamérica. Yo soy docente de la materia de diseño de producción audiovisual, que en realidad oculta el verdadero concepto que es la escritura de un guión de largometraje, sea ficción o documental. Un poco el enfoque que yo le doy a esta materia es que entiendo que mis estudiantes son mayormente de todos países de Latinoamérica. Por lo tanto, la perspectiva desde la cual yo me planto como docente y como guía en el aula y en todo, la planificación de la materia es desde esta región. Con lo cual, los corro de esta idea y de los despojo del cine mainstream, sino que ellos se transformen en autores, creadores de contenidos y generadores de sentidos desde una concepción artística cinematográfica, ¿no? Y todo el tiempo estimule la reflexión crítica de la creación de sus propias obras audiovisuales. Yo trato de no hablar tanto de producto, sino de obra audiovisual, ¿no? Para que ellos justamente puedan plasmar su punto de vista sobre la obra y no ser repetidores de discursos, ¿no? Y vamos a analizar unos casos áulicos en el cual para mí representan bastante este enfoque. Los objetivos de la materia en principio tienen que ver con un poco lo que venía diciendo, reconocer y comprender el funcionamiento y la organización en el desarrollo de los proyectos audiovisuales de Latinoamérica, a diferencia del cine mainstream, que es el cine más bien comercial, que lo conocemos como Hollywood, hoy se traspola a lo que son las plataformas como Netflix, Amazon, etc., sino más bien que ellos sean creadores de sus propios contenidos, ¿no? Crear un punto de vista personal y crítico de estos procesos creativos durante toda la cursada, ¿no? Y comprender estos procesos por los cuales ellos van atravesando hasta llegar al guión, ¿no? Yo desarrollo documentos previos para que ellos desembarquen en la escritura de un guión, habiendo conocido previamente, por empezar como figura acá, la biografía de un personaje, que construyan ese personaje, quién es esa persona, ya sea una ficción o un documental que tienen que salir a investigar sobre ese personaje. Luego crean la historia, ¿no? A través de una sinopsis, una estructura narrativa para entender que la historia esté funcionando, tengan sus arcos de transformación, y luego pasar a la conceptualización de esa historia, ¿no? A través de lo que llamamos un storyline, ¿no? En la jerga. Hasta ahí es el 50, en la Universidad de Palermo tenemos una metodología de un proyecto integrador, donde hasta la mitad de la cursada, esto es lo que yo doy, donde es clave que esta base esté, para luego pasar a la siguiente etapa de la segunda parte de la cursada, estamos hablando más o menos de la octava clase, son 16 más o menos, pasen ahora sí a escribir por lo menos el inicio del primer acto del guión. Todo esto termina en una carpeta de presentación del proyecto cinematográfico donde concluyen con un pitch final, ¿no? Donde presentan su proyecto. Es la primera vez que los chicos trabajan sobre un largometraje. Yo estoy en una materia avanzada, o sea, vienen como con la cabeza armada, enfocando en un cortometraje. Acá tienen que desarrollar una historia más profunda, ¿no? Con tramas, subtramas. Y bueno, estos proyectos para mí representaron bastante bien un poco el enfoque. En el caso de estas alumnas magenta, las temáticas, fíjense, las traen ellos. Yo en general parto de un elemento disparador desde la primera clase, empezamos a escribir para vencer la hoja en blanco, el miedo el abismo a esa hoja en blanco. Sí, y entonces a veces doy un poema, doy una obra de arte, una foto, siempre para que esa misma primera clase ya salgan escribiendo alguna idea. Y las temáticas las traen ellos. En este caso, habla sobre redes de trata en una clase social más bien media o acomodada o alta, que es algo que uno no acostumbra. Entonces siempre trato de como correr justamente estos lugares comunes que siempre están caracterizados en el cine mainstream, ¿no? Sareb era un proyecto que trata sobre los inmigrantes senegaleses en el 11,
resurgir surge en el contexto de la lucha de la legalización por el aborto legal, seguro y gratuito, y Las túnicas del río, el alumno plantea un guión que gira en torno a los vientres subrogados, temática que no está regulada en Argentina. En El silencio del pasado, la alumna retoma una cuestión de la última dictadura cívico-militar, con lo cual todos de alguna manera se comprometen con su tiempo, que es un poco lo que yo planteo en la materia, que tomen las temáticas que deseen, pero que estén comprometidos con su tiempo para poder plasmar un punto de vista acerca de lo que están atravesando. De esta manera concluimos con un recorrido, digamos, de diferentes alumnos que van cumpliendo un poco con los propósitos que planteamos en determinado tiempo, porque son 16 clases, y entonces el proceso creativo se tiene que ajustar a un tiempo académico, y a veces es difícil, pero bueno, trato siempre de desarrollar herramientas para que los chicos puedan, llegar a terminar con esta carpeta de un proyecto de largometraje. Esta es mi ponencia por ahora, así que, bueno, espero que les haya gustado. Entonces continuamos con Carla Ferrari, Pandemia en curso, cambio de rumbo, replanteo del trabajo práctico final. Hola, ¿cómo les va? Bueno, mi nombre es Carla Ferrari, yo doy clases en la Universidad de Palermo y en la Universidad Nacional de las Artes. Y como creo que nos pasó a todos, el año pasado tuvimos que replantear todo, toda nuestra vida, sobre todo el tema de las clases, y particularmente yo doy una materia que es Historia del Arte dentro de la Facultad de Diseño, ¿no? Y es una de las pocas materias teóricas que ellos tienen, y siempre es como la que me cuesta remarla, en el sentido de que se complica que los alumnos presten atención. Entonces, la realidad es que este proyecto integrador final surgió de un disparador, de un encuentro con un exalumno que había tenido la posibilidad de viajar, y me comenta, me dice, me acordé de vos cuando visité las catedrales góticas. Entonces dije, ¿por qué no hacer una bajada de línea del proyecto integrador final, haciendo como un replanteo de elementos históricos dentro de la arquitectura de Buenos Aires, ¿no? Buenos Aires no por nada se la llama la París de Latinoamérica, y lo que sucedió fue que me cruzó en la una historiadora de Buenos Aires, y junto con ella armamos un listado de edificios donde en muchos casos había paralelismos en Buenos Aires, ¿no? Que con edificios copiados en Buenos Aires y en Europa. Entonces, la idea del proyecto era hacer una salida de campo y ver que nos reuníamos en la Plaza de Mayo y veíamos todo el casco histórico, y la idea era que los chicos vivenciaran un poco lo que eran los estilos artísticos, ¿no? Y de esa manera se comprometieran. Dentro de este listado ellos buscaban y elegían el edificio. La verdad es que el proyecto funcionó muy bien durante 5 años. El año pasado no pudimos salir a ningún lado, entonces bueno, fue cambio de rumbo, y este cambio de rumbo fundamentalmente se planteó porque yo tengo muchos alumnos que están en Latinoamérica, y entonces propuse que ellos sean como turistas en sus propias ciudades, ¿no? De residentes. Entonces la idea era buscar un edificio que tenga algún estilo a nivel arquitectónico o estilístico de lo que nosotros vimos, y la verdad que fue muy interesante en el sentido de que salimos de lo que fue Buenos Aires, y el cambio de rumbo se fue a Latinoamérica, y después también lo que se habilitó fue que a veces esto es medio como darle la libertad a los alumnos de realizar un recorte temático de la materia y que elijan ellos un tema, ¿no? Hay veces que cuando uno le da tanta libertad, medio como que se pierden, y la realidad fue que
fue genial porque tuvimos como dos versiones, una investigación de lo que era la arquitectura en varios países de Latinoamérica, y este recorte temático donde los chicos, yo tengo la idea de, hay comisiones mixtas, entonces, cuando digo mixtas, no es para mujeres, sino de diseño de moda o diseño de interiores. Entonces el recorte temático a veces tenía que ver más que nada con la carrera, y fue muy interesante, ¿no?, que se planteó la evolución de la ropa interior, desde la prehistoria hasta lo que es la Edad Media, ¿no? Una temática muy específica de la carrera, pero que a los alumnos les interesó. Así que este cambio de rumbo estuvo dado por lo que fue la pandemia, pero la verdad que el cambio de rumbo fue muy interesante porque aprendimos que a veces dándole libertad a los alumnos nos sorprenden gratamente y pueden manejarlo de una manera muy buena. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Carla, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con la siguiente ponencia, propuesta didáctica de imágenes creativas en EVA del nivel superior. Exponen María Eugenia Folledo, Karina Rosana Favaro y María de los Ángeles Vergara Aybar. Hola, buenas tardes. Sí, Karina Favaro está teniendo problemas ahí con su conexión, así que, bueno, Mary va a ir presentando pantalla mientras yo les cuento. Pertenecemos al equipo FIC, Formación Integral Creativa, que está integrado por docentes que somos investigadores en diversas temáticas educativas relacionadas con las TIC y la creatividad. En esta oportunidad, bueno, aún no se abre el Power, en esta oportunidad vamos a compartir una experiencia de cátedra que la hemos denominado Imágenes Creativas. La misma se ha realizado en el profesorado de enseñanza inicial y primaria de la provincia de La Rioja. Bueno, mi colega es escultora y yo soy profesora de danza, entonces tenemos esta visión integral de las artes para proponer a nuestros estudiantes. Nuestra ponencia se llama Propuestas didácticas de imágenes creativas en los entornos virtuales del nivel superior. Hemos comenzado esta experiencia presentando a la artista argentina, oriunda de Rosario, Graciela Sacco. Ella trabajó principalmente con fotografía, con video, con instalaciones en diferentes lugares. Hemos mostrado a los alumnos, por ejemplo, una de sus obras más reconocidas llamada Bocanada, comprende una serie de fotografías de bocas abiertas de personas de distintas edades, en las que las estampa en diferentes soportes. Por ejemplo, allí vemos en una pared y también en otro contexto en unas cucharas que penden de tanzas en esa oportunidad en lugar cerrado en una exposición de arte. Por otro lado, se exhibieron estas mismas fotografías en paneles iluminados y también en cajas de fósforos, o cajas de cigarrillo, perdón. Otra de sus obras, una de las que más ha impactado a los estudiantes, ha sido esta denominada Esperando a los Bárbaros. Fue con mucha razón así, ya que, bueno, son una instalación con videopantallas digitales, un collage de maderas rústicas encontradas entre sí. Y bueno, era para pensar y meditar, ¿no es cierto?, que si nos están mirando o nos miran, qué pasaba con esto de la contextualización. Otra de sus obras, denominada Las cosas que se llevaron, utiliza una técnica llamada heliografía, en la que ha estampado sobre valijas de diferentes tamaños fotografías de manos entrelazadas. Entonces, ¿cuál fue nuestra propuesta? Agarrar estas dos ideas del artista, es decir, la fotografía, la utilización de las TIC y los segmentos corporales para que los alumnos seleccionen, saquen varias fotografías y seleccionen entre 6
a 10 fotografías de una misma parte de su cuerpo o del cuerpo de otros, y las organizan en una composición visual que transmitiera un mensaje. Para ello les hemos dado un tiempo de 15 días, ahora vamos a ir mostrando algunas de esas producciones. Le hemos dado un plazo de 15 días y después pudieron socializar algunos de sus trabajos en las clases virtuales y otros quedaron en el foro del aula virtual. La mayoría de los estudiantes seleccionaron manos para sus producciones, aunque con mensajes muy diferentes, ¿sí? Por ejemplo, en la que estamos viendo, bueno, las diferentes acciones que realizaban los miembros de la familia con sus manos, ¿no? Como trabajar, cocinar, estudiar. Bueno, esta estudiante tenía familiares dedicados a la edición de la música y también en el ámbito de la salud. En los dos siguientes casos, también trabajados con las manos, muestran en un caso el tema de la esclavitud, la libertad, trabajando ya un poco más una cuestión escénica, porque ha incluido unas esposas, se ha maquillado, y en el otro caso, bueno, el tema de la fraternidad, de la ayuda mutua, que ha sido un tema recurrente en este tiempo de pandemia, ¿no? El siguiente video nos muestra uno de los trastornos que han sido comunes también dentro de nuestros estudiantes debido al encierro, y bueno, lo ha manifestado de esta manera, dándonos un final bastante prometedor, esperanzador. Y en el último video, una temática muy recurrente en estos tiempos, como es el tema de la violencia. Nosotros les hemos pedido que ellos incluyeran también música en sus videos. Algunos pudieron lograrlos, otros no. En este caso hemos evitado el sonido para poder ir hablando al mismo tiempo. Bueno, podemos concluir diciendo que algunos de los estudiantes no pudieron superar algunos estereotipos, como por ejemplo, no sé, fotografías de pulgar arriba o realizar un corazón con las manos y estas cosas. También, por ejemplo, algunos dando algún mensaje escrito, incluyendo mensaje escrito. Pero otros sí pudieron expresar sus ideas, pensamientos, sentimientos sin palabras, que esa era la idea de nuestra propuesta, que pudieran comunicar, dar a conocer un mensaje no verbal, ¿no? A través de la imagen, del cuerpo y de la tecnología. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, se repite claramente los intereses en determinadas temáticas, ¿no? Entre los jóvenes, evidentemente. Cual, sí. Bueno, ahí vi que Karina tiene la mano levantada, pero no sé si accidentalmente quedó ahí. Es que yo soy parte de, es mi colega la que está hablando, yo quería participar, sino que tengo problemas con internet, estoy en México, y bueno, quería participar también en esto que estaba contando, pero María Eugenia lo hizo súper bien, y bueno, es la experiencia de presentar los dos lenguajes, integrar los dos lenguajes de esta manera, ¿no? Con un artista tan importante como Graciela Sacco en los segmentos corporales, y en la parte visual, también con la sacando un poco a los alumnos de lo tradicional y ver un poco de arte contemporáneo con una vista social como hace Graciela Sacco, y bueno, aportar a la alfabetización cultural que es tan importante. Muy buena alfabetización cultural, nos quedamos con eso, muy bueno. Seguimos entonces con la siguiente ponencia, que pasaría si los caudillos argentinos hubieran tenido Instagram. Esta curiosa ponencia, María Eugenia Minoli Metelli y Sabrina Pais. Bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos. Me quedo con una frase que recién decía Karina, sacar a los alumnos de lo tradicional, y creo que eso es la esencia de nuestra propuesta con Sabrina. El hecho de proponerles a los chicos, a un grupo de cuarto año,
de un colegio secundario que es preuniversitario, dentro de la materia Estudios Sociales, que integra Historia y Política. Les propusimos que se imaginaran que los caudillos argentinos tuvieran Instagram y les hicieran un perfil de Instagram. Fue un trabajo grupal, se trató de un trabajo grupal en donde tenían que trabajar con 3 o 2 compañeros, tenían una lista de caudillos, ellos podían elegir qué caudillo trabajar, y la propuesta fue que utilicen la red social Instagram a la manera de los políticos actuales. Les dimos una consigna muy detallada en donde les decíamos qué tenían que hacer, cómo lo tenían que llevar a cabo, y les dimos un poquito de tiempo de clase de cada una de las materias de historia y de política, como para que lo pudieran llevar a cabo. Finalmente, les dijimos que tenían que presentar cada uno de los perfiles y hacer una defensa oral del perfil de cada uno de los caudillos. Fueron evaluados mediante una rúbrica, y en la rúbrica estaban todos los criterios de evaluación que les detallamos en la consigna. Uno de los pedidos que les hicimos fue que cada perfil tuviera 10 publicaciones y que tuvieran que interactuar con otros perfiles de Instagram, con otros caudillos, es decir, con otros grupos de sus compañeros. Buenos días a todos. Quiero aclarar que esta actividad la realizamos este año, donde se estaba desarrollando la escolaridad en un sistema bimodal. Por lo tanto, los chicos trabajaban tanto en clase como en sus casas, cuando iban presencial al colegio o cuando les tocaba clase por Zoom. Y la defensa oral, en general todos dieron oral, pero hubo grupos que dieron la presentación a través de Zoom. Para nosotros eso no era como un obstáculo, sino que bueno, tratamos de adaptarnos también a esta situación. En relación a la rúbrica, entonces tenemos estos criterios que fuimos incluyendo. Por un lado, evaluamos del Instagram que se cumplieran los requisitos de incluir tanto contenido de historia como de política, y también que fueran creativos a la hora de utilizar los diferentes recursos que brinda la red social. Entonces algunos hicieron encuestas, dieron espacio para preguntas, generaron un reel u otros recursos. Por otro lado, consideramos el contenido, cómo lo trabajaban, y eso era complementado con la justificación oral, porque ellos tenían que hablar en primera persona en el Instagram, pero luego al momento de exponer oralmente ante el grupo, tenían que explicar por qué ellos habían seleccionado esa característica del proceso, porque el proceso era muy largo, de 1820 a 1862. Bueno, por otro lado, cómo se desempeñaban en la expresión oral, en lo gestual, si utilizaban alguna hoja para guiarse o si lo decían con naturalidad y fluidez. Y por último, esto que dijo Euge recién de la retroalimentación, es decir, establecer ciertos criterios de aspectos positivos, negativos de la exposición de sus compañeros. Bueno, como resultados, dividimos esta exposición en los resultados que vimos nosotras como docentes de la actividad y los resultados que los mismos alumnos pudieron rescatar. Hicimos una encuesta sobre qué les pareció la actividad y cómo podríamos mejorar de cara al 2022. Desde nuestro punto de vista, la verdad es que nos pareció una actividad súper enriquecedora, porque como recién mencionaba también Marina, no solo se trata de la temática, sino también de utilizar algunas cuestiones que son muy cercanas a los adolescentes, como el hecho de las redes sociales. La verdad es que eso nos pareció que resultó muy bien. Y bueno, habría algunas cosas como para corregir, porque siempre se puede seguir trabajando. Una de ellas es la precisión en la rúbrica. Nos dimos cuenta que podríamos seguir trabajando algunas cuestiones para que la rúbrica sea mucho más precisa, y también nos encontramos con la dificultad de que quizás la estrategia de retroalimentación que fue elegida para que ellos retroalimentaran a sus grupos de pares no fue la mejor,
y tendríamos que buscar una estrategia un poquito más efectiva de cara al año que viene, como lo repetía, como lo decía anteriormente. En cuanto a los alumnos, ahora Sabrina lo va a compartir, hicimos un form y bueno, ahí están los resultados. No sé si Sabri quiere seguir. Sí, bueno, fíjense que el total de alumnos que respondieron fueron 56. Tuvimos, en cuanto al agrado de la actividad, como bastante quórum, de alguna forma, y por otro lado les preguntamos qué era lo que más les había gustado de la actividad y qué era lo que menos les gustó. Fíjense que en lo que más les gusta coinciden con nosotros, que es esto de trabajar con otro, usar una red social, aplicar el contenido, ponerme en los zapatos de una persona histórica, y lo mismo ocurre con lo que menos les gustó, fue la utilización de la rúbrica y la retroalimentación de los compañeros. Entonces, de alguna manera, es coincidente nuestro criterio o nuestra observación de la actividad con lo que ellos también vieron. Bueno, sin dudas, la verdad que fue una experiencia muy enriquecedora y por eso creemos que lo podríamos repetir el año que viene. Y creemos también que es un recurso el uso del Instagram, que se puede utilizar en muchas materias y no solo en las materias de sociales, y por eso queríamos traer la experiencia para compartir con colegas. Muchas gracias. Muchas gracias, chicas. Buenísimo. Bueno, entonces pasamos a la última ponencia de una compañera de Brasil, que vamos a pedir que hable despacio para que todos comprendamos. ¿Estás, Thais, ahí por ahí? Ok, voy a traducir el fragmento de tu ponencia y luego comenzás vos, ¿sí? Bien. Aspectos comunicativos del diseño gráfico como herramienta de promoción de marcas durante la pandemia. Estudios sobre los aspectos comunicacionales del diseño gráfico como herramienta de notoriedad de marca durante la pandemia coronavirus en 2020 y mediados de 2021. Estrategias de intervención y creación de imagen y o discurso en función del cambio de comportamiento del consumidor durante el periodo de aislamiento social. Cuando quieras. Eu sou a Thais, eu sou professora aqui na Universidade do Estado de Minas Gerais, interior de Minas, na cidade de Ubá. Eu trabalho as disciplinas, vou falar bem devagar, né? Eu trabalho as disciplinas de comunicação no curso de design da universidade. Trabalho com design e comunicação. E essa atividade, especificamente, nós começamos no ano passado, quando os alunos nos propuseram um questionamento, uma curiosidade de como seria o trabalho da profissão deles, né, principalmente no design gráfico, durante essa pandemia, e como eles poderiam contribuir com algumas lojas, alguns comércios locais, né, regionais, que estavam passando por muita dificuldade durante o período da pandemia, porque eles não tinham se preparado para esse período de isolamento. Então, não tinham logística, não tinham dinheiro para investir, né? E aí, como que eles poderiam? Aí eu resolvi, dentro da própria disciplina, trabalhar com eles algumas possibilidades, né, que eles poderiam trabalhar junto aos empreendedores locais, algumas estratégias de divulgação de marketing e também de design, né, utilizando as técnicas do design gráfico. O que a gente fez? Nós fomos estudar o que as marcas grandes estavam fazendo, as grandes marcas estavam fazendo, e aí nós percebemos que várias empresas que estavam se destacando no período da pandemia é porque elas estavam divulgando os questionamentos sobre a pandemia, o lado negativo, né, da pandemia, as dificuldades, e investindo em uma comunicação positiva, como, por exemplo, uma comunicação positiva, investindo nos conceitos de sua marca. Por exemplo, o McDonald's, que mudou o seu logotipo durante a pandemia, o Bradesco, que mudou o seu logotipo, incentivando os seus consumidores a se isolarem durante a pandemia,
a usar máscaras, e esses ícones e esses símbolos foram trazidos para suas marcas. Eles trouxeram isso para o estudo de design gráfico deles, para tentar conscientizar a população a tomar as medidas certas durante a pandemia. E a partir desses estudos das grandes marcas, os meninos começaram a ajudar no comércio local as indústrias, as empresas que estavam perto deles. Um desses meninos, do sexto, que já estava no último ano, né, agora ele estava no penúltimo ano, agora está no último ano, resolveu fazer o seu trabalho de conclusão de curso de uma empresa de uma cidade próxima aqui, em Cataguases, para tentar ajudar de forma, claro, gratuita, porque somos universidade pública, né? Eles começaram a ajudar, ele criou essa identidade visual, ainda estamos em andamento com esse projeto, nós não terminamos ainda, ele vai defender o TCC agora no final do ano, né? Mas já está quase tudo pronto, a parte de identidade visual, e também a parte de estudo das mídias sociais, né? O que ele podia fazer enquanto estudante para auxiliar essas pequenas e médias empresas, né? Como criar a imagem dessas empresas nas redes sociais, no Instagram, né, em outras redes? Como fazer essa comunidade ficar conhecida, esse comércio local? E aí, nós concluímos que o que acontece? As marcas que ficaram mais conhecidas ainda durante a pandemia são as que se prepararam para trabalhar positivamente, igual eu disse aqui, né? E tiveram a oportunidade de mostrar para o mundo, por meio do Instagram ou de outras redes sociais, que os estudantes podem auxiliar nesse sentido, né? De estar promovendo a parte positiva de cada empresa no Instagram. Aí eu coloquei aqui que a proposta foi promover essa reflexão sobre o design gráfico e os seus aspectos de comunicação nesse período, principalmente com as questões de percepção do usuário, porque o usuário ficou isolado, né? O consumidor ficou isolado em sua casa. Como ele ia ter acesso, né, só por meio da internet? E como essas pequenas marcas poderiam fazer? Às vezes não tinha condição financeira para criar uma logomarca, para saber mexer no Instagram, como funciona o aspecto de divisão, distribuição dessas marcas, né? Então, a gente fez isso e estamos continuando com esse processo de ajudar essas pequenas marcas aqui no interior de Minas Gerais. Então, um trabalho de pequeno, que a gente está começando, mas já está trazendo resultados para o comércio local. Obrigada. Gracias, Thais. Muchas gracias. Acá en Argentina hubo muchas empresas que el logo lo modificaron a partir de la pandemia, ¿no? Como ya desde la marca para, digamos, tomar conciencia de la cuestión del COVID, ¿no? Bueno, estamos entonces ya gracias a todas y a todos porque respetaron muy bien los tiempos, ¿eh? Un aplauso, un aplauso. Un aplauso, y aparte de los tiempos, la calidad, me parece que fue sumamente interesante, y de hecho fui tomando nota de un balance, ¿no? de los temas que tratamos. Creo que me quedo con varias ideas que todos mencionamos de alguna manera, por más que los abordajes eran diferentes, pero uno es sacarlo de lo tradicional, ¿no? A la exposición en el aula, sacarlo del lugar común. Alguien habló de estereotipos también, cómo correr, digamos, a los chicos, a los estudiantes de los estereotipos, que en mi caso también lo comentaba desde el cine, cómo correrlos de ese cine hegemónico que tan empapados están, ¿no? y que hagan sus propias narrativas, ¿no? Lo de la narrativa también surgió en otras ponencias. Las problemáticas actuales por las cuales están preocupados y preocupadas las chicas y los chicos, ¿no? El uso del lenguaje también, que es un tema tan polémico para algunas personas que se aferran a las estructuras tan, digamos, de antes, ¿no? Pero bueno, los tiempos van cambiando y eso impacta en el lenguaje, claramente. Hablamos del monstruo, ¿no? Justamente, ¿no? El monstruo que genera todos estos cambios tan rápidos en la sociedad, ¿no? Y que llegan al aula, y que aparecen en el aula, y que los chicos también, los estudiantes a veces reproducen porque vienen con su propia historia, ¿no?
Luego la inclusión del arte en el aula, otro de los temas que también se repitió mucho, ¿no? Utilizar herramientas, digamos, fuera del aula, descontextualizadas del aula y traídas al aula, ¿no? De diferentes ramas, disciplinas de las artes. La inclusión de la diversidad, ¿no? Básicamente la primera ponencia, en realidad acá estuvo bueno porque en realidad fue abrir todo lo que terminamos tocando los temas todos, ¿no? La inclusión de las TICs, ¿no? Las chicas que hablaban del Instagram, el uso de las tecnologías con las cuales ellos están familiarizados, entonces es interesante trabajar con eso. Y bueno, y obviamente una realidad que nos circunda, que es la pandemia, ¿no? También que se acaba de mencionar. Así que bueno, me parece que hubo temáticas, a pesar de que todos trabajamos en diferentes como disciplinas, claramente se repiten muchas temáticas actuales en el aula y muy interesante cómo los resolvieron todos, ¿no? Antes de leer, hay algunas preguntas que estaría bueno que ya abrimos micrófonos y comentarios, preguntas, reflexiones, estaría bueno. Comento algunas cositas que circularon por el chat. Uno es que la grabación de esta comisión va a estar en YouTube en Conferencias DC a partir del 22 de octubre. Por otro lado, también se puede descargar de la página el certificado de este congreso a partir del 4 de octubre en palermo.edu/interfaces, ¿no? Bueno, comentarios que le encantó a Andrea, voy a tomar idea de reactivar el universo sonoro, ¿no? Cuando se habló del sonido. ¿Qué más se comentó? Están los links de las redes para también continuar, hacer un seguimiento de todo esto que estuvimos hablando, que ahí la gente de la UP lo puso. Y bueno, a ver. Acá un link que había dejado Diana, que habló del lenguaje, dejó un link directo para que se puedan meter. Muy interesantes los proyectos, dicen. Y por último, había una preguntita, acá estoy llegando. Acá dice, bueno, pregunta para la propuesta de radioteatro. ¿Qué herramientas digitales utilizaron para armar los radioteatros? Pregunta Belén Donda. Hola, otra vez. Bueno, nosotros trabajamos con varias herramientas, principalmente utilizamos los dispositivos de los chicos, lo que son los celulares. Con ciertas técnicas de grabación casera, uno puede utilizar almohadas y muchas almohadas para hacer una suerte de justamente resguardar el sonido, para evitar el eco en la grabación. Nos conectamos a través de una aplicación que usan bastante los chicos, que es bastante nueva, de alguna manera, que se llama Discord. Fue utilizada para trabajar, lo utilizan mucho los que juegan videojuegos, y se recuperó ahora en la pandemia para lo que son reuniones sociales, porque tiene canales de texto, canales de voz, y no se prioriza, digamos, el video. Si bien podemos vernos, como estamos haciendo acá en Zoom o en Meet, se prioriza mucho la voz, porque se busca estar haciendo otra cosa mientras se utiliza la app. Entonces utilizamos Discord para comunicarnos. Aquellos chicos que tenían 2 dispositivos podían, por ejemplo, estarse escuchando a través de auriculares con la aplicación Discord, y con su celular o con un celular prestado estar grabando. Entonces podíamos tener esta sincronicidad de grabar y escucharnos como en una sala de ensayo de alguna manera. Y después se utilizó también Audacity, que es libre, que es gratuita. Todas las que dije, bueno, ahora digo la del celular también, son libres y gratuitas. Audacity para editar, que es una herramienta bastante accesible, fácil de utilizar para cortar, pegar, incorporar sonidos. Los sonidos los descargaron de internet, de YouTube, o de, bueno, no se debe descargar de YouTube, pero bueno, también sirve, todo lo que sea contenido libre, y de bibliotecas de sonido. Y para el celular, para grabar, podía grabarse con la grabadora de sonido, pero también se podía grabar con HiQ, que es una aplicación que permite grabar hasta 10 minutos, pero uno vuelve a grabar, o sea, se corta la grabación en los 10 minutos, pero se puede volver a grabar todas las veces que queramos.
y nos permitía bajar los decibeles a -10, que lo que hace la grabación en -10 es grabar la voz un poquito más baja, pero reducir el sonido ambiente. Entonces, de esa manera después se sube la voz en postproducción, o sea, después en el momento de editar. Y bueno, eso más o menos fueron las herramientas que utilizamos. Pasamos por varias hasta llegar a esas que son como las más útiles o las más accesibles también, que son gratuitas. No sé si respondí tu pregunta, más o menos. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario, reflexión? Una observación que noto es que, bueno, todos los docentes, ¿no?, vamos probando diferentes estrategias, ¿no?, en función un poco de las cursadas, lo que va pasando. Acá Matías comentaba, el año pasado desde Filosofía, junto con las colegas de Historia y Trabajo, hicimos un museo virtual de la década del 90, utilizando Instagram como plataforma. ¿Querés comentarlo, ampliarlo un poquito? Sí, la idea era, más que nada el año pasado, con esto de que estábamos totalmente imbuidos a trabajar desde la computadora, del celular o de los dispositivos que teníamos a mano, sí, que con una colega que en realidad daba trabajo de ciudadanía e historia, decidimos ver a ver qué temas comunes había entre las materias como para poder trabajar con los chicos en un proyecto que las pueda integrar, y vimos que la década del 90 englobaba, a ver, los que estaban trabajando en historia, claramente había la problemática del trabajo y la economía, y la cuestión cultural, y ni hablar desde la filosofía para poder hacer la crítica, ¿sí?, a la época histórica. Una vez que unamos los temas, los criterios, dijimos, bueno, ¿y qué hacemos? Porque muy lindo, tenemos todo armado de la teoría, pero ¿cómo lo proyectamos para que no sea, bueno, un proyecto integrador de materia y que sea un bajón de lectura nada más? Se nos ocurrió esta idea de hacer un museo virtual, ¿sí?, desde Instagram como plataforma en la cual ellos iban representando distintos tópicos, distintos momentos de la década del 90 en los grupos, lo iban subiendo, como dijeron las colegas, desde un reel, desde una historia, desde encuestas, desde preguntas, desde, bueno, una publicación tradicional, y eso lo compartimos también con la comunidad educativa. Entonces toda la comunidad podía participar, si tuvimos que, bueno, pedir las debidas autorizaciones y demás, podía participar de ese Instagram comentando, y generamos que, bueno, que el resto por ahí de los cursos de secundaria recorriera ese museo. Y claro, ninguno, sobre todo los estudiantes por lo menos, ninguno es de la década. Entonces empezaron a conocer detalles. Es una década totalmente pintoresca y bizarra por donde se la mire, a ver, todos la transitamos, así que sabemos de lo que estamos hablando. Entonces había mucho color ahí, desde lo político, de lo cultural, desde la música, ¿no? Mucha música de los 90 que por ahí, esto yo lo escucho ahora, pero es de esa época, y ese artista estaba ahí y surgió ahí. Bueno, trabajamos un poco de esa idea, la propuesta del museo, y sí utilizamos Instagram como plataforma. Muy bueno. Acá, bueno, apareces como Luna en realidad, ¿no? Pero herramientas mencionadas, dice, para grabar en el celular, Haiku, acá la deja versión gratuita, para escucharnos ensayar, grabar en equipo Discord desde otro dispositivo, y para editar Audacity, ¿no? Sí, en relación a las tecnologías, la pandemia nos forzó a todos a hacerlo online, entonces seguro que todos experimentamos y atravesamos diferentes plataformas. Bueno, acá en la Universidad de Palermo nosotros usamos un sistema de Blackboard, pero finalmente el Zoom dentro del sistema de Blackboard, que es el que estamos usando ahora, es el que, bueno, nos permite, digamos, compartir sin interrupciones y demás, compartir materiales, ¿no? En mi caso, por ejemplo, que doy materias de guión, a mí me facilitó mucho en el sentido de que todos tienen computadoras, entonces ahora trabajamos con el archivo Word compartiendo, entonces me mandan los trabajos escritos, los corregimos en vivo. Entonces ahora ya no tienen que imprimir, porque en una época también se empezaban a quejar porque claro, imprimir es caro y había que llevar y traer las carpetas y demás. Bueno, las materias de producción que doy también pasaba lo mismo con las planillas. Ahora compartimos el Excel, entonces corregimos en vivo en el Excel sin tener que imprimir, que siempre era una molestia de carga y de costo también, ¿no? En ese sentido se puede decir que en determinadas materias creo que se nos facilitó, aunque bueno, claramente hay otras materias que necesitan de la presencialidad y bueno, ahí es más complejo, ¿no? ¿Alguno tuvo alguna revelación en este proceso de, digamos, de la pandemia, que lo digital se le vino como más rápido ahora?
¿Algo nuevo? Yo quisiera rescatar que la posibilidad de trabajar con los 3/4 de manera sincrónica nos permitió achicar la brecha que había dentro de la institución educativa. Adentro de las instituciones educativas están los de sociales y los de economía. Y es como que los chicos era como que no se juntaban. Nosotros sacamos que la pandemia nos dio la posibilidad de que los chicos trabajaran sin distinción de cuarto A, B o C. Y eso fue algo muy, muy productivo que en este año seguimos teniendo la misma respuesta por parte de ellos. Nos preguntan, ¿podemos trabajar con los chicos de los otros cuartos? Y a pesar de esta bimodalidad, de presencialidad, virtualidad, sacamos como muy, muy positivo esto de que los chicos se pudieron relacionar muchísimo. Más allá de que mis colegas en este caso dijeron que la idea de incluirnos fue mía, a mí lo que me aportó es un conocimiento de literatura mucho más profundo del que tenía, y la posibilidad de que los contenidos no sean contenidos estancos, sino de contenidos interrelacionados y que tengan significación para los alumnos, ¿no? Pero para los docentes también, ¿no? Yo creo que hubo un enriquecimiento y un aprendizaje para todos nosotros, los que tuvimos que aprender un montón de cosas, pero sobre todo los que pudimos compartir momentos en los cuales la pandemia nos decía las cosas están muy mal, y en esa hora de encuentro con los alumnos y los colegas nos permitía como crear nuestra propia burbuja de espacio placentero. Gracias a todos los colegas por esto. ¿Alguien quiere aportar alguna experiencia más de la pandemia que les haya surgido en el aula? Bueno, en el caso nuestro, en nivel superior, estuvimos desde el año pasado, pero ya veníamos desde antes trabajando con formas integrales de trabajo, y bueno, esta vez en los EVA de nivel superior, algunas de las producciones se han mostrado ahora, pero las otras las vamos a mostrar en otra comisión que creo que tiene el mismo link, así que los invitamos a que los puedan ver. Hay producciones del profesorado de inglés y del interior, y bueno, estaría bueno que puedan participar. Tiene que ver con arte, tiene que ver con muchas propuestas en las que hay bastante agenciamiento por parte de los alumnos. Creo que es el mismo link para más tarde. ¿Alguno o alguna más da alguna ponencia en alguna otra comisión que quiera contarlo? ¿No? ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Perdón, particularmente quiero agradecer, la verdad es que he anotado mucho, saqué muchas ideas, voy a adaptarlas de alguna manera, apropiármelas. Estuve anotando, me pareció muy interesante lo del monstruo también que planteó Matías, si bien no doy filosofía, y estaba pensando que tranquilamente con los contenidos que doy en un tercer año podría trabajarlo, ¿no?, desde la literatura. Bueno, fui anotando lo del lenguaje, no sé si está Diana, pero lo del lenguaje no sexista, que lo hemos trabajado también, si bien no es mi ponencia, a través de lo que es las publicidades o los textos argumentativos, trabajando esto, ¿no? ¿Qué decimos cuando decimos? Y la subjetividad en el lenguaje. Cada palabra, justamente, cada palabra que decimos habla de quiénes somos. Y bueno, también lo hemos trabajado de alguna manera cuando trabajamos con las chicas de cuarto, cuando se decía, bueno, el Eternauta ha sido considerado un género menor por ser historieta, sin embargo hemos podido trabajar también desde el lenguaje, hemos encontrado gestos o palabras las que dignifican, por ejemplo, a alguno de los personajes. Hemos tratado de romper con los estereotipos, entendiendo en qué época está escrita la historieta también, qué rol ocupan esas mujeres, esos hombres que aparecen. Y bueno, creo que todo lo que me llevo aporta para la práctica docente. Siento que, como vos decías, Marina, hay muchas cosas en común.
quienes estamos aquí presentes hemos trabajado mucho en conjunto también. Creo que eso fortalece si somos muchos pensamos mejor, creo yo, ¿no? Aportamos mejor. Así que bueno, muchas gracias a todos por las propuestas. Con respecto a lo que decía recién Belén, se puede trabajar tranquilamente desde la literatura. Es más, yo me baso generalmente, parto de un texto literario, de un cuento, de una poesía, parto de un microrrelato, sobre todo utilizo mucho el microrrelato cuando trabajo en la unidad estética, porque claro, es un efector de cómo se dan estos movimientos, que ya sea la paradoja de la ficción, ¿no? ¿Cómo, a ver, porque yo me voy metiendo cada vez más en la historia, que en definitiva termino yo siendo el protagonista o la protagonista, porque ahí no hay distinción de nada, soy la protagonista, la villana, el villano, me voy metiendo cada vez más, y en definitiva es como que voy recorriendo ese lugar, me voy imaginando ese escenario. Eso es la paradoja de la ficción, porque ¿cómo puede ser que yo sienta el dolor, la angustia, la alegría o la euforia del personaje, ¿no? Eso es la paradoja de la ficción y lo vemos claramente en un relato, en una novela, en un texto, en un cuento. Yo utilizo mucho esos recursos también porque además trabajas más la imaginación, vas creando el escenario para luego decir, bueno, y esto representa la monstruosidad. Acá es donde vemos la monstruosidad, y eso lo podemos tranquilamente trasladar a nuestra realidad, a nuestro cotidiano, ¿no? Como representó esta alumna, que por ahí se vio una sola imagen, pero en realidad era una sucesión, sino que ella se iba sacando, ella tenía un saco y se iba sacando distintas prendas, y tenía todo el cuerpo con carteles, ¿no? Y esos carteles, esas imágenes de lo monstruoso, se desprende de la literatura, pero también de nuestro cotidiano, ¿no? Como decía, el raro, nunca vas a ser como nosotras, y bueno, ni hablar que eso en la literatura también se ve, desde la poesía también, ¿no? Un montón. Así que creo que desde la literatura la van a poder trabajar, pero 1000%. A mí, Matías, esa apuesta que hiciste con los estudiantes me recordó mucho a una performance que hizo Marina Abramovic, que supongo que la conocen, ¿no? Hace muchos años, muchas décadas, que para los que no saben, bueno, en un museo ella puso a disposición del público diferentes elementos y ella puso su cuerpo para que puedan hacer, ella se hacía cargo, puedan hacer con ella, intervenir su cuerpo con esos elementos. Y está en YouTube la experimentación, y es tremendo, porque ahí vos ves, hablando de la monstruosidad pone en evidencia ella a través de ese ejercicio práctico, la monstruosidad que puede llegar el ser humano si no le pones límites también, ¿no? O sea, cómo hasta la terminan lastimando físicamente, ¿no? Sí, bueno, justamente esa obra que vos mencionás, en una actividad anterior a llegar a lo de lo monstruoso, que es la previa, trabajamos desde lo estético, desde lo filosófico, lo que se llaman las obras de arte polémicas, ¿no? Polémicas, ¿por qué? Porque generan esta disrupción, ¿no? Esta obra que vos mencionabas, me acuerdo uno de los chicos había presentado una imagen, dice, para mí es polémico esto, era una cajita de cristal con un chicle. Ese chicle valía millones de euros. Dice, ¿sabe por qué esto es polémico, profe? Porque en realidad fue un director técnico que ya no ejerce más, tiró su chicle y eso lo pusieron en un museo y vale millones de euros. Digo, un chicle. ¿Por qué eso? Cuando tenemos, y él problematizaba desde lo económico, de lo social, desde lo cultural, cómo nosotros incluso le damos significado a esa monstruosidad, ¿no? Como incluso nosotros problematizamos cómo un chicle puede valer, no sé, no me acuerdo en las cuentas que había sacado, hasta el PBI de un continente como Centroamérica, por ejemplo, un chicle podía llegar a valer eso, o una obra de arte como la que vos comentabas, incluso hasta que la llegaron a lastimar, porque no había límites para ese efector de lo monstruoso. Que bueno, justamente el trabajo que seguía era este que yo comenté en la ponencia de hoy. Pero es polémico y a la vez es interesante pensar cómo se dan estos fenómenos de desconstrucción y de ruptura, ¿no? Que me parece que también las compañeras desde la literatura y desde el arte y desde el lenguaje fueron mencionando a lo largo de las distintas ponencias. Totalmente. Acá Belén comentaba lo de la palabra, ¿no? O sea, a mí, en mi caso, que los chicos tienen que escribir guiones, les hago tomar conciencia del valor y la importancia de cada palabra que ponen, qué le hacen decir a los personajes, en qué lugar ponen a las mujeres, ¿no? Si repiten estereotipos o muestran una mujer diferente, lo mismo que el varón, digamos, desde qué lugar. Por ejemplo, a mí llama la atención que no hay cursada en la que no me traigan un femicidio como historia, ¿no? Entonces, en algún punto, todo el tiempo la mujer en el lugar de sufrimiento, de víctima, de violencia de género, o sea, está bien, es lo que nos pasa, pero también decir, bueno, pero
corrámonos también de ese lugar, ¿no? Digo, desde qué otro lugar nos podemos contar y nos podemos relatar. Entonces eso, y el valor de las imágenes, cuando también ellos a veces hacen un teaser o acompañan con imágenes, bueno, cada imagen estás diciendo algo, estás eligiendo esta y no estás eligiendo aquella, ¿no? Entonces, ¿qué estás contando con esto que estás contando, digamos, ¿no? Tomar conciencia que más allá de la técnica, de la escritura y demás, sino ¿qué estamos contando? ¿No? Porque a futuro mis estudiantes van a ser comunicadores audiovisuales, con lo cual tienen que tomar conciencia de qué están contando. Entonces muchas veces traigo situaciones que veo en los medios que van pasando, como no sé, el programa de Tinelli cuando usaron la imagen de Ana Frank para un baile. Bueno, no, ese tipo de cosas no se pueden hacer. Hay como muchas cosas o conciencia social de tomar, no sé, cloruro de sodio o no sé qué líquido en medio de una pandemia, cuando los médicos están pidiendo por favor que eso no. Entonces, ese tipo de imágenes, o sea, que impactan en la sociedad, genera un impacto, ¿no? Entonces, y hay consecuencias de eso. Entonces, tomar conciencia de lo que generamos como realizadores, como productores de contenidos, ¿no? Eso en el caso de, bueno, los que me toca a mí en mi quehacer, ¿no? Pero ahí se engancha mucho porque empiezan a tomar conciencia de cada palabra y cada imagen, ¿no? Y cada sonido también. Marina, disculpen, en el caso de los estereotipos, en salud y adolescencia, el trabajo que yo lo realizo basándome en la psicología social, que habla de dos aspectos. Como son adolescentes, ya están en capacidad de reconocer la parte cognitiva y la parte afectiva de lo que tiene un estereotipo, y reflexionar sobre lo cognitivo y lo afectivo es lo que hace reconocer al estereotipo, porque uno tiene una cosmovisión, un entorno, un imaginario cultural en el cual no reconocemos el estereotipo. A partir del reconocimiento de lo que es un estereotipo, luego podemos modificar estas cuestiones. En el caso de las mujeres que vos estás contando, Marina, o del estereotipo de lo que tiene que ser una familia, si uno no lo lleva a reflexionar que se está haciendo un cambio, que se produce un cambio, es muy complejo, por lo menos en el ámbito que nosotras trabajamos, el segundo cordón urbano del Gran Buenos Aires. Es como que es muy difícil culturalmente expresar que hoy por hoy, por ejemplo, las mujeres puedan no querer desear ser madres, porque culturalmente tienen muy esto del mandato del rol materno. Entonces, como objetivo, basándonos en la literatura, podemos identificar estos estereotipos y por lo menos llevarlos a reflexionar. Es uno de los objetivos que tengo como docente en esta materia de salud y adolescencia, ¿no? Llevarlos a la reflexión, a ver de dónde tenemos el origen de estos estereotipos y cómo la discriminación en realidad es la acción del prejuicio, porque el prejuicio existe y cómo la discriminación es la acción de esta discriminación, ¿no? Yo lo que quería compartir, que me parecía como interesante, que Belén decía, les voy a robar algunas ideas, y me parece que la idea de esto es compartir experiencias y que cada uno agarre lo que le sirve y un poco salirse de yo voy a la clase y hago mi clase solo, y esto como los compañeros estuvieran diciendo, el tema de empezar a trabajar en grupo está buenísimo, porque los chicos también los sacás de, uy, ahí viene el profe, me meto en esta materia, ¿no? Y que vean que la realidad es esta cosa de todo junto, ¿no? Eso me parece que es lo bueno, que la Facu nos está dando esta posibilidad de compartir experiencias, como vos decías, Marina, lo de el valor de la palabra, ¿no? Y yo un poco rescato los estoy como avivando en el sentido de abrir los ojos, aprender a ver, rescatar el patrimonio que tenemos y tenerlo en cuenta, ¿no? Porque muchas veces uno, cuando tiene la posibilidad de viajar, visita todo y quizás en su propia ciudad no puede ser turista, ¿no? O no se toma el tiempo, y hay veces esto del aprender a ver me parece que está buenísimo, y que también no somos uno solo, que podemos trabajar en conjunto. Me parece que eso como experiencia está buenísimo, ¿no? Eso es
quería contar eso. Sí, tiene que ver con valorizar los patrimonios, ¿no? Patrimonio arquitectónico, visual, artístico, ¿no? Valorizar y no banalizar también un montón de otras cuestiones que son importantes, ¿no? O sea, poder, me parece como docentes, ser guías en eso, ¿no? Orientarlos un poco entre tanto confusión y zoológico, y están hiperestimulados con imágenes, sonidos, textos. Entonces hay que guiar en ese mar de información, ¿no? O sea, la información está, el tema es que hay que guiarlos, porque, bueno, pasa esto, que se repiten, que como dice María, bueno, está muy cruzado muchas veces con cuestiones también religiosas, con las que vienes, ¿no? Que hay que desarmar, el lugar de la mujer siempre como madre, ¿no? O lo heteronormativo, etcétera, ¿no? Hay mucho para trabajar, mucho para trabajar. ¿Alguien quiere comentar algo más? Bueno, interesante igual, ¿no? Me parece muy interesante. Me gusta saber qué está pasando en todos lados, ¿no? Esto, ¿no? Y en diferentes niveles de la educación, y interesante. Voy a decir lo último, perdón, y ya. También me parece que todos tratamos de que vaya más allá del aula, lo que planteamos. Pensaba en lo que dijo Thais de Sousa, que salgan y que ayudaron en la comunidad, ¿no? Ayudaron en el medio de la pandemia, lo que planteábamos con las chicas el año pasado, quiénes son estos héroes colectivos. ¿Por qué no pensarnos también en nosotros desde ese rol, ¿no? ¿Qué podemos aportar no solo en el aula, sino qué se llevan del aula? Y de qué manera lo pueden, como decía recién Carla, visualizar, ver, ¿no? Está acá, esto puedo hacer. Empezar a conocer, a reflexionar y a actuar. Ser ciudadanos críticos y activos, a pesar de las cortas edades en algunos casos, y de adultos en nosotros, como decías Marina, ¿no? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a ver? ¿Qué voy a hacer con todo esto que aprendí y con lo que reflexioné? Sí, en esta materia yo doy otra también de producción. Un poco lo que empecé como para trascender el aula es que estos proyectos de estos chicos, por ejemplo, al cuatrimestre que viene doy producción. Entonces agarran los guiones de estos chicos y los terminan de armar una carpeta de producción. Un poco mi idea, que los estimulo también, es para que el día de mañana, esto lo presenten a un fondo de financiación. En Argentina tenemos el INCA, que es el Instituto de Cine, o cualquier otro fondo de cualquier país latinoamericano, que puedan presentarlo y digamos, puedan concretar sus proyectos también como autosubsistencia, pues se están formando también para poder vivir de lo que se están formando, digamos, ¿no? No olvidarse de eso, y siempre insisto en que se puede, se tiene que poder, y que si no hay espacio, que lo generen, digamos, ¿no? O sea, entonces yo cuento mucho cómo surgió la ley de cine en Argentina. Si no dependía de los realizadores precedentes, no había ley. No es que va a venir alguien y te va a resolver la vida, sino sos un ciudadano adulto, y que va a tener que ganarse ese espacio y conseguir ese espacio también, ¿no? O sea, estamos formando personas que van a tener que sobrevivir en el mundo. Entonces, bueno, y una vez que consigan ese espacio, también es, bueno, ¿qué van a hacer con ese espacio, ¿no? O sea, hoy es muy difícil pensar, me parece, una profesión con los problemas que hay en el mundo sin una conciencia social, sin estar comprometido con tu tiempo, ¿no? O sea, por lo menos mi enfoque trato todo el tiempo de eso, de trascender, y también inclusive una de las chicas, del grupo de chicas que hicieron el guión de La Trata, finalmente lo filmaron en otra materia, lo recuperaron y lo filmaron en otra materia, y estuvo muy bien como quedó, ¿no? Y a veces el cine es una herramienta de debate. Tal vez no cambiamos el mundo, la verdad es que tal vez no, pero sí es una herramienta de debate que podés llevarlo a diferentes espacios como de concientización también, ¿no? Decir, no, a mí no me va a pasar. Bueno, no, tal vez aunque tengas una realidad tal vez más holgada, igual ojo, porque ojo que también te puede pasar, entonces, siendo tan jovencita. Entonces, bueno, es como el cine, como una herramienta social también, ¿no? No solamente una herramienta comercial, que en realidad tampoco lo es, pero se piensa así a veces.